Gracias por la invitación y yo no sé si Mónica e Elaine me están escuchando, pero les doy las gracias infinitas y un gran orgullo porque fueron estudiantes mías. Y estar aquí hoy es en gran medida por ellas, así que de nuevo muchas gracias y es un placer para mí de verdad estar aquí un poco compartiendo lo que son ideas, anhelos, ¿verdad?, de lo que debe ser nuestro Puerto Rico. Así que mi tema para hoy es construcción informal, de una serie de temas que organizaron desde acá los compañeros. Yo escogí construcción informal y les digo que antes de María, yo estaba conversando con mi esposo y estábamos buscando, como todos los puertorriqueños hacemos, buscando la trayectoria de por dónde iba a pasar. Y lo único que yo pensaba, o sea, ella subía, bajaba, pero se mantenía, ¿verdad?, entrando por el este abajo y saliendo por Atillo. Y sabía que iba a pasar por el centro de la isla, o sea, que aunque bajara, subiera unos pequeños grados o lo que fuera, iba a atravesarlo. Y obviamente Ada Monzón no se equivocó y pasó, ¿verdad? Y ella, yo creo que fue de las personas que con más ímpetu dijo que todo esto iba a pasar y de esta manera. Así que mi preocupación en todo este proceso de esperar, ¿verdad?, a María, era que iba a pasar por el centro de la isla, ¿verdad? Y ahí, pues, yo soy de Lares. Y es una zona, como saben, que es montañosa, que tiene muchas viviendas y que realmente pues muchos de los permisos pues no se llevan a cabo, no se dan o no se lleva ese proceso. Así que para que tengan un preámbulo de por qué yo escogí construcción informal, y lo estoy enfocando particularmente en lo que es la vivienda informal. Traigo una imagen que para mí es muy seductora y es quizás esa antítesis de lo que es la construcción formal versus la informal, ¿verdad? También todo el mundo conoce esta pequeña segmento de la canción de Rafael Hernández. No la voy ni a cantar ni a leer, así que pero está ahí para que hagan un poco la referencia, ¿verdad?, de lo que es el anhelo de tener la casa propia y vivir en nuestro espacio que es único, que es íntimo y que es nuestro. Desde el aspecto técnico, una construcción informal, ¿verdad?, también llamada construcción ilegal, se refiere a aquella que no tiene permisos, que no es diseñada por un arquitecto, ingeniero licenciado y no se rige por códigos vigentes. Son, por lo tanto, estructuras que son más vulnerables a los efectos de fenómenos naturales como huracanes y terremotos. Estas mayormente son de la tipología o el tipo vivienda. Ahora bien, desde una dimensión social, la casa, la vivienda, que sabemos que es un proyecto de muchas personas, de muchas familias, que es de autoconstruido y de autogestión, y que una sola persona es el diseñador, el constructor y el usuario, todo, y es el dueño, ese es el dueño de la casa. Pero esa persona no está sola, lo acompañan sus familiares, lo acompañan también sus vecinos, ¿verdad? El que se llama ser el obrero de la comunidad y es el que sabe de construcción dentro de este sitio, de este lugar, de este barrio en X punto de Puerto Rico. ¿Okay? Así que eso se convierte en un grupo de aliados, en una alianza de personas que con mucha intrepidez, con creatividad y con mucho trabajo van a construir cada uno desde su trinchera su casa. Ahora bien, el caso de Puerto Rico, como yo les dije, es muy particular y un poco para contextualizar con Latinoamérica y con otras áreas, mayormente, ¿verdad?, ciudades en México, en Brasil. Esta construcción informal, particularmente las viviendas, se da en las periferias de las ciudades. Este es un ejemplo en Brasilia, Santa María, donde altas densidades de construcciones informales, improvisadas, se están dando.
El caso de Puerto Rico no es ajeno a eso. Al principio del siglo XX, para 1920, 1930, tuvimos el fanguito, ¿verdad?, que estuvo hasta los 70, todavía pues hay restos ahí, y obviamente todavía nosotros también tenemos la Perla. Así que son esas construcciones que están en la periferia de, en este caso, los centros urbanos, en este caso San Juan. El caso de Puerto Rico, como les dije, es particular porque las viviendas o las construcciones que están en mayor riesgo son las de la zona montañosa o la zona rural. Así que la preocupación que yo tuve en este caso hace 60 y pico, 50 y pico de días, pues efectivamente pues pasó y es una gran preocupación. Yo creo que debe ser una gran preocupación para nosotros ahora. Tiene muchas consecuencias el que haya atravesado por ahí, ¿verdad? No solamente lo que pueden ser los deslizamientos, lo que puede ser la pérdida de lo que es de la propia estructura, pero está ahí. Y un poco para que sepan, en el censo del 2010, estas construcciones informales llegaron a ser 75,000. Eso es un 34% de lo que es la vivienda en Puerto Rico, obviamente de la que se pudo reconocer, ¿verdad?, por este censo. Ahora mismo estamos trabajando con FEMA y la información y los datos que nos dieron es que las reclamaciones por la propiedad por María ascienden a 1 millón. Son las reclamaciones, no son las evaluaciones. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que a todos se va a aprobar, pero sí 1 millón de viviendas han sido reclamadas por daños. De esa, si nosotros vamos a, ¿verdad?, interpolar el 33%, una tercera parte, estamos hablando de 260,000 o 300 y pico, de 360,000 unidades que podrían estar en riesgo de vivienda informal. ¿Okay? Como les dije ahorita, una de los grandes daños que ocurrieron, y yo lo divido, aunque obviamente hubo estructuras que fueron pérdida total, dos cosas. Uno, lo que es la cubierta, y otro, lo que son los cimientos. Así que hay una particular atención a esas dos áreas, ¿verdad?, de la casa, de lo que es la unidad de vivienda. El caso del techo por los vientos, ¿verdad?, y en el caso de los cimientos por deslizamientos de los terrenos. Ahora bien, este es el panorama grande que nosotros estamos planteando, ¿verdad?, y que lo estamos viviendo. Y yo digo, quizás las imágenes están de más porque nosotros lo estamos viviendo y lo vemos, pero a lo mejor en la pantalla grande acá se ven un poquito más dramática. Pero una cosa que tenemos que entender nosotros desde nuestra disciplina y desde lo que podemos aportar, y es que lo informal va a seguir siendo informal. Lamentablemente, aunque haya muchas conversaciones, o por lo menos por lo pronto, por los próximos años, vamos a estar en una condición que va a ser muy difícil de trabajar, ¿verdad? Y aunque pensemos y digamos que queremos que todas las estructuras pasen por un proceso de permisología o de diseño, ¿verdad?, de lo que pasen por la mano de un arquitecto, de un ingeniero, lamentablemente va a ser muy difícil. O sea, va a tomar tiempo. Partiendo de eso, yo creo que es momento de que hoy replanteemos entonces lo que son nuestras aspiraciones, quizás a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque, como les dije, es una situación que es muy compleja, que tiene unas dimensiones de distintas facetas, la tecnológica, la ecológica, la social y la económica. Así que esa informalidad debe estar desde el inicio y nosotros reconocerla como un trabajo donde nosotros nos tenemos que quizás insertar a lo que es ese proceso para poco a poco poderlo transformar. No podemos pensar en estandarizar, ¿verdad?, o estereotipar lo que es la unidad de vivienda, sino que vamos a tener que trabajarla caso a caso.
En esa línea, yo creo que el primer punto es que tenemos que pensar en una planificación urbana, ¿verdad? En un panorama mucho más amplio y entender lo que es esta situación en el caso específico del tema que a mí me toca, que es la construcción informal, y buscar cómo vamos a mitigar y disminuir lo que es la vulnerabilidad de los habitantes y de sus estructuras o de sus casas. Partiendo de lo que le dije, yo entiendo que estas acciones lo que ameritan es voluntad política, educación a las comunidades y compromiso social. Voluntad política. Es necesario acometer unas políticas que sean estatales, municipales, obviamente dentro de un contexto, lo voy a llamar así, internacional de lo que se está haciendo a nivel del mundo, para entonces poder llegar a lo que es esa unidad, esa casa, ese barrio, esa comunidad. Así que cada estrata o cada nivel debe tener lo que es una misión, ¿verdad? O un trabajo que hacer desde un esquema muy amplio hasta un esquema puntual. Estamos hablando, ¿verdad?, que ese alcance tiene que cubrir lo que es lo social, lo técnico y lo financiero, y que incentiven el compromiso de nosotros los profesionales en cada área y comprometer activamente al aparato gubernamental para que se brinde seguridad y confianza a la población. Estas políticas deben definir proyectos puntuales, proyectos estratégicos que integren al sector público, el privado, las universidades, con el único propósito de brindar apoyo y soluciones a los problemas latentes sobre la vivienda informal. El otro punto, educación. Muy importante, educación a las comunidades. La aplicación efectiva de la tecnología apropiada puede promoverse a través de la provisión de un soporte técnico, incentivos para la innovación y la aplicación de normas y estándares de construcción apropiados. Tal enfoque permitiría la producción y un ensamblaje efectivo de cada elemento, ¿verdad? El reciclaje de materiales, las mejoras técnicas tradicionales y el fortalecimiento de las condiciones estructurales de la vivienda. También requeriría el desarrollo de unas negociaciones y aplicaciones de contratación apropiadas, gestión y desarrollo del sitio, organizaciones y procedimientos laborales, reglamentos y códigos de construcción. Finalmente, el compromiso nuestro como arquitectos, ingenieros, profesionales y otras disciplinas que se deben de sumar a la nuestra. Y se aboga entonces por el apoyo a estas comunidades desde una práctica interdisciplinaria, creativa, innovadora y comprometida para brindar el apoyo a la población, aplicando bondades de participación como una herramienta de integración de los profesionales, de nosotros los profesionales, para la gestión y construcción de una vivienda resiliente. Este referente pone en contexto una imperiosa necesidad de que los diferentes actores cumplan unos roles competentes para contribuir y reducir, disminuir la brecha entre lo que es la construcción formal y la informal. Muchas gracias.